problema del paciente que tiene esta enfermedad que se llama el hallux rigidus, hallux limitus, o básicamente osteoartrosis de la articulación metatarsofalángica del hallux. Y es una entidad muy frecuente en los deportistas, por ejemplo, jóvenes como ustedes que hacen deporte, etcétera, etcétera. Es muy común encontrar, por ejemplo, juanetes, hallux rigidus. Vemos con frecuencia también patología en el segundo dedo y en la segunda articulación metatarsofalángica. Aquí no vemos tanto lo que es la luxación metatarsofalángica traumática, cuando hay lesión de los ligamentos, tanto anteriores como posteriores, colaterales de la articulación metatarsofalángica y de la cápsula misma, lo que se denomina el turf toe. Vemos con frecuencia patología de los sesamoideos. La etiología de este problema no es muy clara. Hay algunos pacientes que relatan algún trauma articular. Se asocia de alguna manera, si ustedes detallan y examinan el paciente, a un hallux valgus interfalángico. Todos ustedes saben que es un hallux valgus interfalángico. Se ve con más frecuencia en pacientes que puedan tener algún problema de mal alineamiento del retropié. Y una de las cosas que se ha hecho mucho hincapié es sobre el acortamiento fundamentalmente de los gemelos y del sóleo, que se asocia a esta patología, y ese acortamiento trabajando a través de la fascia plantar hace que la flexión dorsal del hallux disminuya. Y entonces es una de las etiologías también para tener en cuenta. Y obviamente en las mujeres el calzado apretado con normas estrechas de alguna manera puede asociarse a este problema. ¿Qué sucede? Pues hay una compresión de las dos superficies articulares a nivel de la cabeza del meta y de la falange. La dorsiflexión repetitiva, por ejemplo, en corredores, deportistas, también puede causar trauma crónico y estrés crónico en esa parte o en ese cartílago. Los traumas que se golpea uno directamente, por ejemplo, en fútbol, uno ve problemas de cartílago. Se evidencia más en personas que tienen la configuración esquelética donde el primer metatarsiano es más largo. Y todos estos pacientes, de alguna manera, y también asociado al problema muscular que habíamos hablado con anterioridad, a alguna pobre desplazamiento del complejo sesamoideo. Durante la flexión dorsal de esta articulación, todo el aparato sesamoideo se mueve con la falange y hay un movimiento de más o menos 0,5 centímetros cada vez que uno hace flexión dorsal. En estos pacientes, estos sesamoideos se mueven menos y son más rígidos, más tiesos al examen. Los pacientes se quejan de varios síntomas, pero fundamentalmente lo que los lleva a la consulta es que les duele la articulación metatarsofalángica. También sienten que la movilidad articular es menor y esto obviamente incide en lo que hablaba Daniela la semana pasada sobre el análisis de la marcha, en donde la última parte, que es el despegue de la articulación metatarsofalángica, pues se ve comprometido porque no tenemos la excursión normal de por lo menos 70 grados de flexión dorsal. Debido a que el paciente no apoya bien la columna externa, entonces comienzan a apoyar los metatarsianos centrales, presentando por lo tanto una metatarsalgia asociada. Y a medida que el problema articular se va desarrollando, ustedes ven formación de osteofitos dorsales, y estos osteofitos dorsales forman como un tope a la excursión de la falange, lo que hace también que se limite este movimiento, pero también puede comprimir la rama media del nervio dorsal cutáneo. Y entonces los pacientes sienten ardor, sensaciones de quemada, parestesias
en esta zona. Y algunos, no todos, pueden tener también inflamación de la articulación metatarsofalángica. ¿Qué hacemos con estos pacientes una vez que les diagnosticamos que tienen halos rígidos? Indicamos, perdón un segundito que cambio esto, que no me estoy viendo. Una vez que hemos hecho el diagnóstico, pues entonces hacemos un tratamiento ortopédico que consiste básicamente en estirar los gemelos, usar ortesis. Uno envía ortesis a la medida para disminuir la presión de esta articulación y colocamos un botón metatarsiano retrocapital a la cabeza del primer metatarsiano. Hacemos y les sugerimos cambios en el grosor de las suelas. Ocasionalmente colocamos una infiltración y también hay la posibilidad, como en la rodilla, de colocar ácido hialurónico. Nosotros no lo hacemos en la sección de pie y tobillo. Sin embargo, hay estudios que muestran que posiblemente el ácido hialurónico tiene algunas ventajas sobre el uso de los esteroides. La historia natural, quiero que vean este es un trabajo de un doctor Smith en el año 2000, estamos hablando hace 20 años, en el cual siguió durante casi 20 años a 22 pacientes con halos rígidos y demostraba cómo radiológicamente ellos iban deteriorando, casi el 70% de ellos, pero aún así, a pesar de los síntomas, con medidas ortopédicas, ellos lograron que continuaban con su mismo tratamiento sin necesidad de llegar a necesitar procedimientos quirúrgicos. La clasificación de cómo se divide el halos rígidos. Es una clasificación interesante en el sentido que tiene en cuenta no solamente los hallazgos radiológicos del examen clínico de la articulación y la movilidad de la articulación. Esto lo escribió hace mucho tiempo el doctor Coughlin, que él vive en el este de Estados Unidos y es muy activo en ortopedia de pie, en el año 2003, y clasificó estadio 0, este tipo de radiografía donde uno no ve hallazgos radiológicos degenerativos. Lo que uno ve es una cabeza que es más plana, no es tan redonda como la cabeza de los pacientes que tienen halos valgus. Esta cabeza es más cuadradita, digámoslo así, y esto es un hallazgo que se ve con frecuencia en los pacientes que tienen halos rígidos, pero ustedes no le ven ningún hallazgo radiológico de tipo degenerativo. Lo que uno nota sí es algo de pierde algo de la movilidad de esta articulación. Siguiendo en este mismo proceso, ustedes ven en este paciente, en esta radiografía, que ya se observa un osteofito, hecho para atrás, un osteofito dorsal acá. Y eso lo palpa uno al examen físico. Este osteofito dorsal, como les estaba diciendo, hace que cuando uno quiera subir la falange, se tope contra la cabeza y entonces disminuye y actúa como un bloqueo a la movilidad de esta articulación. Obviamente la movilidad de esta articulación es menor que la de la estadio 0. Ya hay limitación de solamente se pueden mover de 30 a 40 grados y ya hay dolor y rigidez en la articulación. En el estadio 2, ustedes ya ven estos hallazgos radiológicos. Ustedes ven la cabeza, como ya se ha vuelto más plana y vean estas formaciones de osteofitos en los márgenes, tanto medial como lateral de la articulación. Y lo mismo pueden ustedes ver en la falange, donde ven los osteofitos formándose. Posiblemente ya hay algo de disminución del espacio articular. Ustedes ya ven un osteofito dorsal importante en esta zona y hay más síntomas, más dolor, y el dolor puede inclusive hacer
constante y obviamente que cuando quiere ese pie despegar, el paciente siente molestia. Y esto es básicamente lo que Coughlin denomina como el estadio 2 de la enfermedad. El estadio 3 es esto que ustedes ven, en donde ya la articulación está bastante comprometida, ya casi no hay espacio articular, no hay espacio articular. Ustedes ven la cantidad de osteofitos marginales, mediales, laterales, y en el dorso también, no tengo la foto acá, pero debe tener el paciente. Y el estadio 4 es cuando uno los examina y cuando uno hace o trata de hacer una excursión de flexión plantar a flexión dorsal, el paciente experimenta mucho dolor. Eso quiere decir que no hay cartílago, digámoslo así, a nivel de la esfera, en la parte central de la esfera o en la parte inferior de la cabeza. Y a esto lo denominamos el estadio 4. Entonces, una vez que ustedes han examinado al paciente, le han tomado exámenes radiológicos. Con estos nomás ustedes ya tienen, clasifican el problema que tiene el paciente y le dan obviamente opciones de tratamientos. Todos nosotros comenzamos a darles un tratamiento ortopédico, los mandamos a fisioterapia, les cambiamos las suelas como habíamos dicho anteriormente para que tengan suelas más gruesas, para que amortigüe mejor el impacto y la función de esta articulación. Y muchos pacientes mejoran. No necesariamente todos van a cirugía. Y el tratamiento ortopédico es como les mostraba a ustedes, ortesis mandadas a hacer, donde ustedes ven que tiene un realce aquí metatarsiano sobre la articulación metatarsofalágica. No es un realce central, eso es para las metatarsalgias centrales, sino un realce que uno manda a hacer específicamente para que aquí se asiente el cuello del metatarsiano y disminuya la presión en esta articulación, mejorando ostensiblemente. Si el paciente no mejora, entonces ustedes ya tienen que hablar con el paciente sobre las posibilidades quirúrgicas. Y posibilidades quirúrgicas hay muchas. Hay muchas como en varios procedimientos o en varias patologías que tenemos en nuestra especialidad de ortopedia. Y el tratamiento se divide en tres grandes ramas, digámoslo así. Hay procedimientos donde uno trata de conservar a todo la articulación y tenemos procedimientos como estimulación medular, tenemos otro procedimiento que llamamos queilectomía, podemos hacer osteotomías de la cabeza o de la falange o podemos hacer combinación de todos de esos tratamientos quirúrgicos. Y hay otras cirugías donde ya el compromiso articular es más severo, estadio 3, estadio 4, donde ya hay un compromiso severo del cartílago de más del 50% de la superficie articular. Y entonces uno tiene que hacer o artroplastias articulares, artroplastias por interposición y o artrodesis. Aquí no menciono como una artroplasia, también hay reemplazos articulares y más tarde hablaremos sobre el resultado de esto en la literatura. Aquí no hay reemplazos totales de estas articulaciones porque han fallado impresionantemente. También podemos aplicar estimulantes celulares. Eso también está muy de boga. Podemos colocar plasma rico en plaqueta. Podemos colocar también cartílagos sintéticos, que también es otra. Este caso, por ejemplo, este paciente tiene, como ustedes ven, una lesión aquí en la cabeza, una lesión dolorosa. En estos casos, uno a veces no ve radiografía y en estos pacientes sí tomamos resonancias magnéticas para mirar la cabeza y en las resonancias ustedes van a ver un aumento de la señal en la región subcondral donde está esta lesión,
que es una lesión condral, localizada, central, y, en este y muy dolorosa. En estos casos lo que uno hace, como ustedes nos han visto hacer, es retirar la lesión porque es inestable. Luego hacemos perforaciones múltiples para tratar de estimular la médula espinal, la médula para que pueda sangrar y formar un pseudocartílago. En este caso también colocamos, como ustedes ven en todas estas fotos, plasma rico en plaqueta, y ustedes lo ven como la técnica, cómo se hace y cómo ese coágulo uno lo coloca en la zona y básicamente cubre este defecto con este dispositivo, digámoslo así, celular. Como les decía a ustedes, si ven ustedes la referencia del año 2019, están usando cartílago sintético, que es más o menos la misma idea que ustedes ven acá. Usan unos tubos donde perforan esta lesión que ustedes vieron acá y vienen cartílagos sintéticos de más o menos 8 o 10 milímetros y ustedes colocan en ese sitio este implante. Esta tecnología no la tenemos en Colombia, que yo sepa, o por lo menos yo no la he trabajado, no sé, la doctora Diana, pero el hecho es de que si ustedes escrutinan y miran la literatura, los resultados no son tan buenos o mejores de lo que estamos haciendo hasta el momento. En los estadios 1 y 2, el procedimiento que más utilizamos es la queilectomía. Queilectomía básicamente consiste en hacer un abordaje dorsal de la articulación y retiramos toda aquella porción de la cabeza que ya no tiene cartílago, que está denudado. Y uno puede retirar más o menos el 30-40% de la superficie articular, que generalmente es dorsal el compromiso, no plantar, y entonces con la esfera que le queda a uno de la cabeza, el 60%, uno puede funcionar adecuadamente, y además se hace obviamente limpieza de los osteofitos, hace una sinovectomía, y al finalizar el procedimiento, cuando ya ha hecho la parte ósea, uno libera los sesamoideos también para que tengan más movilidad. Entonces, esto es lo que hacemos normalmente. En eso consiste la queilectomía y el tratamiento de esas lesiones, esas sinovitis que se presentan y esa rigidez de los tejidos blandos. Y funciona muy bien. Hay muchas estudios que se han realizado confirmando su buen resultado cuando uno lo hace en estadios 1 y 2. Puede uno retirar, como se ven ustedes, hasta 30-40% de la superficie articular, y lo que yo les decía, libera tanto la cápsula plantar como los sesamoideos, y luego hay que cerrar un poquito la cápsula dorsal y movilizar a los 8 o 10 días este paciente para que pueda lograr lo que más pueda de flexión dorsal. ¿Qué ventajas tiene este procedimiento? Que preserva la movilidad articular, no es una artrodesis, mejora la movilidad articular, también no influye en la estabilidad de la articulación. Si le falla aún este procedimiento, va a hacer nuevos procedimientos necesarios a largo plazo. Y como dice aquí en la diapositiva, la mayor complicación es que no funcione. Entonces ustedes vean este paciente y miren antes de cirugía cómo lo poquito que mueve esa articulación metatarsofalágica. Listo, doctor Morales. Y aquí ustedes ven la lesión cartilaginosa y vean ustedes cómo estamos quitando la parte dorsal de la cabeza, siempre comenzando de mucho ruido en esa sala. Y aquí vemos, mire la movilidad que logramos después de hacer esa flexión dorsal. Miren. Y esto es la imagen radiológica que uno obtiene después de haber hecho la queilectomía y permite ya que la falange suba.
En esta zona cruenta se forma tejido cicatricial, no se forma pseudocartílago, se forma tejido cicatricial que permite que, perdón, esta falange suba sin ningún problema. Si ustedes quieren ver resultados de quelectomías, pues hay muchos, como les decía, artículos. Esto, por ejemplo, en el año 2015, en el cual hacen un seguimiento largo de quelectomías durante 10, 12 años y encuentran que funciona muy bien, como decía, en estadio 1, 2 y 3. Y el resultado, en general, para los pacientes es de una mejoría de sus síntomas del 80 al 90%. En estadio 3, nosotros a veces nos hacemos quelectomías para no tener que artrodesar o hacerle artroplastia a la articulación, pero la literatura dice que es mejor que uno se quede en el rango o en el espacio entre los estadios 1 y 2. Osteotomías también existen. Osteotomías existen básicamente para decomprimir la articulación, para acortar el metatarsiano o para acortar la falange y permitir con esto menos dolor, menos presión en la articulación. Y también cuando uno trabaja sobre el cuello del metatarsiano, uno puede de alguna manera rotar la cabeza y hacer que el cartílago que está en la zona flexora, en la zona más distal de la cabeza, lo dorsalice uno, lo mueva hacia arriba. Procedimiento muy similar al que usamos cuando hay patología del segundo metatarsiano en la cabeza. Y hay, como ustedes ven aquí, osteotomías en la falange con varias. El que más usamos es el Moberg, de todas ellas. En el metatarsiano también están descritas Waterman y Jonswick. Y como decía ahí, la idea es descomprimir la articulación y aumentar el espacio articular. Entonces, muchas veces nosotros combinamos la quelectomía, hacemos la quelectomía, miramos qué tanto movilidad tiene el paciente después de hacer este procedimiento, y si vemos que no logramos una buena movilidad, por lo menos una flexión dorsal del hallux de por lo menos 50 grados, entonces hacemos una osteotomía de la falange, como les mostraré más adelante. El problema con las osteotomías, específicamente las osteotomías del cuello del metatarsiano, es que pueden comprometer la vascularidad de la cabeza. Estas osteotomías las hacen sobre todo en Estados Unidos y en Europa los podiatras. Ustedes saben que los podiatras no son médicos, los podiatras son podiatras y ellos son los que iniciaron las cirugías de mínima invasión y ellos hacen procedimientos algo diferente a los cirujanos de pie y tobillo. No estoy diciendo que no lo hagan bien, ni mucho menos, pero a veces son procedimientos que fallan y uno ve aquí en nuestro medio complicaciones con frecuencia en el antepié, en procedimientos hechos con mínima incisión. Y el problema aquí cuando uno hace cirugías a nivel del cuello y muy cerca a la articulación es que ese fragmento distal donde está la superficie articular que es isquémico y entonces ustedes ya tienen un problema mayor. En la falange es diferente porque la osteotomía la hacemos 1 centímetro distal a la articulación y en nada comprometemos la circulación de esta estructura. Entonces, si usted mira la literatura, pues obviamente dicen que, a no ser que lean literatura escrita por los podólogos, pero la literatura escrita por cirujanos de pie y tobillo señalan muchas complicaciones con estas osteotomías metatarsianas. Entonces veamos, por ejemplo, este caso. Es un paciente que tiene un halus rígidos, no es muy marcado, algo de halus valgus interfalángicos, si ustedes ven ahí en la diapositiva, hay algo de engrosamiento en esta zona. Y a este paciente, este es cuando hicimos la artrotomía y ustedes ven el defecto que tiene este paciente grande, ¿no? Y en este paciente le hicimos básicamente, no tenía tanta
problema en la movilización articular, decidimos conservar la articulación. Como ustedes ven al lado derecho, hicimos perforaciones múltiples en esta zona y retiramos todo este osteofito desde aquí hasta allá, y los osteofitos mediales y los osteofitos laterales, y así queda cruenta la cabeza. Con esta superficie articular, esperando que aquí se forme un pseudocartílago. Y posteriormente a esto revisamos la movilidad articular y ustedes ven aquí que a este paciente le hicimos una osteotomía de base dorsal en cuña para aumentar, para desplazar esta superficie articular de la falange hacia distal, aumentando la movilidad articular. Vean este otro caso, vean la articulación. No sé si esta es la mía, si la doctora... Ustedes saben que la doctora Montoya me operó a mí de esto, de donalos rígidos. Entonces ustedes ven la superficie articular denudada, los osteofitos dorsales. Aquí ya hemos terminado la parte en la cabeza. Estamos... Vean ustedes si colocábamos suturas y funcionaban, digamos, osteotomías de la falange. Entonces, con osteotomías de falange muy bien seleccionadas, con queiloplastias bien seleccionadas y bien hechas, ustedes mejoran muchos pacientes en estadio 1 y 2. Pero si su paciente ya no tiene cartílago, más del 50% de esta articulación está comprometida, entonces ya estos procedimientos no nos van a servir y tenemos que hacer ya sacrificio de la articulación. Tenemos que sacrificarla en el sentido de retirar o parte de la falange o hacer artrodesis o hacer plastias en esa articulación para que se recubra esa superficie articular. Vean, perdón, antes de seguir en ese tema, esta es una radiografía del paciente que vieron con la osteotomía. Ustedes ven el postoperatorio, donde ven las osteotomías bilaterales que le hicimos. También hicimos de alguna manera cirugía en el segundo dedo y vean la alineación y el espacio articular formado. Esta es una osteotomía de la cabeza que se llama de Waterman. Ellos hacen una incisión, retiran una base dorsal, iniciando aquí en la superficie articular, se van hasta la planta de la articulación, hacen una incisión, otra osteotomía en este sentido, y al cerrar la osteotomía, la superficie articular va a cambiar de plantar a dorsal y luego la fijación con 2 tornillos. Entonces, cuando ya hablamos de los estadios 3 y 4, ustedes encuentran un terreno fangoso donde no hay dogma específico y donde hay mucha controversia sobre qué es lo mejor para este paciente. Y catalogamos estos, pues obviamente, como lo hemos dicho ya varias veces, más del 50% de la cartílago está denudado. Y entonces tenemos estas dos posibilidades, artroplastia o artrodesis. Como siempre, siempre habrá defensores de uno o de la otra, depende de la escuela donde uno se haya formado, del entrenamiento que uno haya hecho, de la literatura, y también hay que tener en cuenta la experiencia del médico que está haciendo estas cirugías. Entonces tenemos, por ejemplo, artroplastias de resección, donde uno retira, que no sé si ustedes han oído hablar del Keller, la cirugía de Keller, en el cual uno reseca el tercio proximal de la falange, haciendo una artroplastia de resección. Y hay otras artroplastias de interposición, en donde uno retira el cartílago que le queda a esta cabeza e interpone entre la falange y la cabeza tejido. El problema con estas cirugías es que el hallux queda más débil, más corto, y con frecuencia uno puede crear lesiones satélites en el sentido de transferencias por apoyo a los metatarsianos centrales. Las artroplasias totales, vamos a hablar un ratico de esto ya, desde el año 50 se están haciendo esto, hace más de 50 años, y todas han fracasado. Han pasado por los mismos sistemas de todas las artroplastias en otras articulaciones. Han usado cemento para fijarlas, han usado superficies
rugosas para que se peguen al hueso medular. Pero es que el mecanismo y la biomecánica de esta articulación es completamente diferente a la cabeza del fémur, por ejemplo. Aquí hay unas fuerzas cizallantes que uno no puede de alguna manera controlar cuando da un paso. Y estas fuerzas cizallantes aflojan la prótesis y todas ellas terminan fracasando. Han hecho cerámicas. Ustedes pueden leer un conglomerado de artículos sobre ellas y desafortunadamente al año, 2 años, ya uno tiene que retirarlas y se queda con un espacio articular el cual ustedes tienen que solucionarle al paciente haciendo injertos para hacer una artrodesis o dejarlos así como una artroplastia. La otra posibilidad, en lugar de hacer artroplastias, es fusionar. Y tal vez es de las pocas fusiones hoy en día en el esqueleto que siguen funcionando. Ustedes no se les pasa por la mente hoy en día fusionar una rodilla. Sin embargo, hace 20, 30 años se fusionaban rodillas. Ustedes no tienen en mente fusionar una cabeza del fémur. Hubo época donde se fusionaban las cabezas. Pero a nivel de los miembros inferiores, tal vez la fusión que más se hace y hace repetidamente es la fusión de la articulación metatarsofalágica porque funciona muy bien. Y la limitación que deja no es tan marcada. Ustedes nos han visto hacerla, todos ustedes los residentes, en nuestra sección. Por ejemplo, mañana, por ejemplo, tenemos una fusión de esas para hacer y funcionan adecuadamente. Obviamente que hay que hablar con el paciente, como en toda cirugía. Hay que mirar la edad del paciente. Hay que mirar el género del paciente. A las mujeres les gusta usar tacones. No quiere decir que si usted fusiona la metatarsofalágica, más o menos en 20 grados de flexión dorsal, que es lo que hacemos, no pueden usar tacones, los pueden usar. E inclusive uno puede trotar, uno puede ir a los olímpicos con una fusión metatarsofalágica. Entonces, ¿qué dice la literatura? Por último, van a ver que en Cochrane, si ustedes se meten en esta base de datos, es la cirugía, el gold estándar que hoy tenemos en el tratamiento de esta patología. Vamos a hablar un poquito de artroplastias. Está indicada en pacientes mayores con poca actividad física, pacientes que no quieren que les fije uno la articulación, y como decíamos, está indicada en estadios 3 o 4, y cuando el problema es bilateral, uno pues fusiona uno y podría hacer una artroplastia en el otro. Y hay que tener en cuenta que si ustedes hacen una artroplastia con un metatarsiano primero muy corto, definitivamente tienen que acortar el segundo y tercer metatarsiano para que el apoyo de la zona metatarsiana no se vea muy alterado. Todas estas artroplastias, hay mucha literatura al respecto, tratan de mantener la movilidad, el dolor se mejora ostensiblemente, más o menos el 90% de los pacientes dice que no les duele. El pionero de esto tal vez fue el doctor Keller. En la fundación ya no volvimos a hacer esta cirugía, la teníamos reservada ya para pacientes de 80 o 90 años, donde la función de caminar pues no se afecta de manera muy clara, pero sí se hace en respuesta al Keller, donde uno no ponía nada interpuesto, hay estas diferentes artroplasias de interposición con tejidos o del paciente o del banco, y hay diferentes modalidades descritas para hacer estas artroplastias, de diferentes técnicas quirúrgicas. Y también inclusive hay interposición con materiales biológicas que son mesh de colágeno que interponen ahí para cubrir esta articulación. Entonces, por ejemplo, este es un Keller, mire. Este es un paciente en donde ustedes ven el espacio articular. Nosotros retiramos el tercio proximal de la falange y ahí en ese sitio uno puede colocar o la cápsula dorsal, la mete acá, o pide algo un tendón, por ejemplo, del banco de huesos y lo interpone de esa manera y deja 2 clavitos de Kirchner ahí más o menos 4 semanas y el paciente comienza a movilizar. Dice que en este caso, inclusive, que es un paciente reumático tal vez, hicimos también osteotomías del 2 y 3 para hacer igualdad, digámoslo así,
en la parábola de maestro, que es la inclinación de mayor a menor de la altura de los metatarsianos. Y si ustedes revisan lo que era el Keller, fíjense la satisfacción de muchos pacientes, 23 años de seguimiento, con 94% de los pacientes se operarían de nuevo, o sea que es una cirugía que funciona. Lo que pasa es que ustedes van a ver, muchachos, que hay cirugías que pasan de moda, pero que vuelven otra vez y se vuelven de moda. Y entonces esto es como un fluctúa la medicina. Y en ustedes las mujeres, acuérdense que usaban la minifalda, después faldas largas, y luego la minifalda otra vez, etcétera, etcétera. Entonces en medicina sucede algo similar. Por ejemplo, vea esta artroplastia de Hamilton. Él retira también el tercio proximal de la falange. Y vean ustedes que aquí está la cápsula dorsal del paciente, de la articulación metatarsofalágica, a la cual se inserta el extensor breve del hallux. Entonces uno lo corta acá y uno desliza la cápsula para cubrir la cabeza y una vez retirada la falange. El problema, por ejemplo, de esta cirugía es que ustedes al retirar una tercera parte o la base de la falange, ustedes comprometen la inserción del tendón flexor corto del dedo y entonces pierden potencia en el despegue. Entonces vean ustedes cómo ven ustedes cómo aquí está recubierta la cabeza del tejido capsular una vez cortado el tendón extensor. Esa es una modalidad que le escribí. Vea otro doctor, Miller y McCroskey, decidieron mantener la fijación del flexor breve y entonces solamente cortan diagonalmente la cabeza, toda la superficie articular, retiran la parte dorsal que está comprometida, hacen lo mismo, cortan el tendón extensor y cubren la cabeza acá. O vean ustedes, esto es lo mismo, pero el señor en lugar de cubrirla con tejido de uno, colocan estas de colágeno y las interponen ahí, las suturan. Entonces esto también, todo esto existe. Veamos este paciente, por ejemplo, mire, una artrosis severa metatarsofalágica con múltiples osteofitos laterales, dorsales, sin espacio articular. Pues vean el compromiso severísimo de toda la articulación, tanto de acá como aquí no se ve nada de cartílago. Entonces en este paciente decidimos hacer una artroplastia porque no quería una artrodesis. Entonces una vez que ustedes retiran la parte más comprometida de la superficie articular, como ustedes ven acá, luego vean ustedes que aquí seccionamos el extensor corto del hallux y desplazamos plantarmente la cabeza y la suturamos a esta zona. Y ya quitamos también la base de la falange. Entonces, estos son artroplastias por interposición. Ustedes ven acá, miren, el mismo paciente con todo el tejido interpuesto en esa zona después de un compromiso severo de esta articulación. Y por ejemplo, me acuerdo, es un paciente que llegó, es un paciente tal vez americano, norteamericano, que me llegó y me dijo, yo no quiero tener una artrodesis. Entonces yo le dije, bueno, hagámosle una artroplastia. Entonces le hicimos una artroplastia como ustedes ven, pero yo cometí un error, en el sentido de que si ustedes ven el pie que no está operado, vean la diferencia los dos dedos. O sea que el primer metatarsiano de este paciente, el segundo metatarsiano de este paciente es mucho más largo que el metatarsiano primero. Y si yo le quité parte de la falange, pues lo voy a cortar todavía más. Entonces, al quedar esto débil, no funciona como un Botrex. Y miren cómo los demás dedos, al cabo de los 2 años, cómo se han medializado, a diferencia de estos, porque este dedo no es suficientemente fuerte para mantener alineados los dedos menores. Entonces, este es el resultado después de la cirugía. A él no le importaba porque él dijo, a mí me quitó el dolor, doctor, ya los dedos no me gustan, pero no se los muestro a todo el mundo. Y esta es la radiografía de él.
donde ustedes ven la resección de parte de la falange y mire cómo se medializaron. En este caso, si hubiera una metatarsalgia central debido a la discrepancia en longitud, tendríamos que acortar y el tercer metatarsiano. Y ustedes ven el espacio articular después de la artroplastia por interposición. Entonces, el problema de estas cirugías es como esta articulación queda de alguna manera balante, queda débil. Entonces tienen pérdida de la fuerza cuando despegan y como les dije, pueden producirse transferencias de peso con síntomas de metatarsalgia. Y como decía, si el primer metatarsiano, si la primera columna está muy corta, el primer rayo, tal vez o hagan osteotomía al mismo tiempo de 2 y 3 o no la hagan. Sin embargo, si ustedes miran resultados de cómo les va a estos pacientes, vea que hay varios artículos, inclusive contemporáneos, de hace 2 años. Y van a ver que la satisfacción de los pacientes es bastante alta, 90%. A pesar de que 23 pueden tener metatarsalgia, que ustedes tratan con una ortesis. Y obviamente que pierden fuerza en el despegue. Vamos a hablar de la artrodesis para terminar, que es, como decíamos, el estándar de oro, digámoslo así, cuando la cabeza está bastante comprometida en la superficie articular. Y se considera, pues, lo que decía el estándar de oro a los rígidos 3 y 4. Obviamente que elimina el dolor y estabiliza la articulación. Y de alguna manera limita la función del despegue. Sin embargo, la interfalángica funciona muy bien y uno puede ver algunos rasgos de artrosis, algunos hallazgos de artrosis en esta interfalángica al cabo de los años, pero muchas veces son radiológicas y no sintomáticas. Obviamente los hombres, nosotros aceptamos muchas más cosas que las mujeres, ¿no creen? Entonces es más aceptada por los hombres que las mujeres. La pregunta es, ¿debemos de fijar una articulación? No usar reemplazos y artroplastias, ya hablamos sobre esos temas y desafortunadamente en esta articulación no funcionan. ¿Podemos hacer artrosis bilaterales? Sí, las podemos hacer. Y tal vez requieren un poquito más de vigilancia en el apoyo de estos pacientes. Complicaciones las tiene. Esta artrosis, por ejemplo, ustedes ven aquí arriba, hace muchos años hacíamos estas fijaciones con tornillos cruzados y ustedes ven que no está fusionado en su totalidad la articulación, pero maravillosamente, para que ustedes sepan, esta articulación, a pesar de que no esté consolidada, pocos síntomas produce de dolor. Podemos colocar una fusión en mala posición y eso sí que es un problema. Y eso tenemos que solucionarlo si uno la deja en demasiada flexión dorsal o demasiada flexión plantar. Eso nos trae problemas para calzar y para la función del pie. Y como les decía, puede haber artroplastia interfalángica. Por ejemplo, esto es una paciente que tenía una pseudoartrosis y le quitamos estos 2 tornillos, colocamos una placa. Ustedes ven aquí el injerto de hueso que colocamos. Y esto es el ejemplo. Ustedes ven un paciente con una artrosis muy marcada, metatarsofalágica, la denudada de los tejidos, estos machoembriados que ustedes conocen, casi todos los laboratorios que nos llevan todos estos instrumentos tienen estos modelos. Entonces uno hace un fresado progresivo de la cabeza hasta dejarla redonda y bonita y luego hace también un fresado retirando el cartílago de la falange y lo que hace uno es como un macho embriagado. Lo importante es saber colocar la articulación en la posición funcional. Y en esto, más o menos, debe dejarla con unos 5 grados de valgo, máximo 10, y de flexión dorsal con relación al primer metatarsiano. Ustedes saben que el primer metatarsiano tiene una declinación con el piso de unos 20 grados. Entonces uno deja más o menos 15, 20 grados de flexión dorsal con relación a eso.
Para eso usamos estas metales, estas son las tapas de los diferentes equipos que tenemos en cirugía y ponemos en la planta, la planta del pie este metal y miramos cómo está pisando la superficie plantar del dedo y que esté más o menos similar a los demás. En este caso, por ejemplo, es un paciente reumático, entonces todos los dedos están comprometidos, entonces no es un parámetro de comparación. Y luego con los nuevos métodos de fijación colocamos estas placas y funcionan espectacularmente. Resultados de artrodesis, muchos. Obviamente que la gran mayoría son experiencias personales o de hospitales o de un grupo de doctores que trabajan en una institución. Hay algunos estudios de nivel 2 comparándolos con artroplastia, queloplastia y hemiartroplastia, y siempre sale adelante la artrodesis. Los problemas de consolidación con estas últimas placas se presentan, pero no son muy comunes. Y lo que yo les decía con anterioridad, que si uno ve y toma radiografías periódicas, uno puede encontrar artrosis interfalágica más o menos al 20% de los 36 meses. Y obviamente que si dejamos muy corto el metatarsiano, habrá transferencia de carga. Los reemplazos articulares. Nosotros usamos en pie Swanson, como se usaron en la mano, y en la cirugía de mano falló. Aquí en el pie también falló. También hay hemiprótesis, donde solamente colocan unos botones metálicos en la superficie articular de la cabeza. El más conocido es el Dr. Townley, y los buenos resultados descritos en la literatura son por el Dr. Townley y nada más. Han hecho prótesis cementadas, no cementadas, etcétera, etcétera. Y como les decía, tienen complicaciones. El fundamental es el aflojamiento. Y el aflojamiento, como ustedes lo saben, va acompañado de erosión en el hueso, pérdida de hueso, sinovitis secundaria, destrucción ósea, infección, etcétera, etcétera. Entonces, yo no sé, los cirujanos de pie que están aquí presentes, si ustedes, aquí en Colombia hay algún tipo de prótesis, pero yo creo que nadie las trae porque no funcionan. Y como les pongo aquí, de alguna manera sarcástica, digámoslo así, excelentes resultados en los autores que proponen este tipo de alternativa, los que hacen las prótesis. Vean, por ejemplo, este paciente que nos llegó con un dolor en la articulación metatarsofalágica. Ustedes ven el destrozo del hueso que tiene esta zona, esta zona. Aquí está la prótesis. Mira, la retiramos, el Swanson, y queda con un hueco enorme. Y después toca solucionar este problema. En este caso específico, lo que hicimos fue retirar hueso hasta que viéramos hueso viable tanto a nivel de la cabeza del metatarsiano o cuello, porque esto ya es cuello el metatarsiano, y la falange, y luego pusimos un injerto intercalar en esta zona e hicimos una artrodesis intercalar que se llama, y funcionan. Estudios de reemplazos contra artrodesis, todos son positivos hacia la artrodesis. Todos recomiendan más artrodesis. Mira esa cifra tan macabra. 40% de 10 pacientes, 4 de 100 pacientes, 40 no se volverían a operar. Eso es un desastre de cirugía, obviamente. Y si miramos la medicina basada en la evidencia, esto es una revisión ya que tiene algunos años, la única cirugía que de verdad es aceptada, grado B, en estudios 2 y 3, es definitivamente la artrodesis. Como conclusiones, pues básicamente ustedes han visto que es una patología múltiple con múltiples opciones de tratamiento. Escoja cada uno su paciente de acuerdo al examen, de acuerdo a los hallazgos radiológicos y hagan el procedimiento que ustedes consideren que es el mejor para ese pie, ¿no? ¿Sí? Porque el otro pie puede también tener halos rígidos, pero básicamente miren a ver cuál de todas esas opciones quirúrgicas es la indicada para sus pacientes. Bueno, muchas gracias. ¿Preguntas? ¿Aló? Hola, doctor. Pues por no, no hay nadie que tenga ¿Alguien tiene preguntas? ¿No hay preguntas? No, señor. Muchas gracias, doctor. Doctor,
yo le quería preguntar, primero que todo, muchas gracias por la charla. Le quería preguntar cuál es el protocolo de rehabilitación de estos pacientes después de la cirugía. ¿Qué expectativas se le puede dar al paciente para después de? Depende de la cirugía que hayamos hecho. Como yo te dije, cuando solamente retiramos el dorso, una parte de la cabeza del dorso, por ejemplo, cuando hacemos quelectomías, la idea es movilizar a estos pacientes muy rápidamente. A todos ellos les colocamos un vendaje bultoso después de la cirugía y a los 10 días retiramos puntos. A todos los ponemos a apoyar de inmediato con el zapatón quirúrgico y los mandamos a fisioterapia. Nosotros en nuestra sección tenemos terapeutas entrenadas en rehabilitar pies y tobillos. Entonces los mandamos donde ellas, que hacen un magnífico trabajo, en este caso queloplastia. Si hacemos una artrodesis, dependiendo de la masa corporal del paciente, si es muy pesado, entonces les colocamos a los 15 días una bota de descarga de esas negras que ustedes han visto usarnos y le dejamos esta bota más o menos 6 semanas, tomamos radiografía y miramos el estado y avance de la consolidación y si está avanzando y consolidando le retiramos la bota a las 6 semanas. Si por el contrario hacemos una artrodesis en una paciente no muy obesa, delgadita, pequeña, hacemos todo el tratamiento en la zapato ortopédico, en la zapatilla, los ponemos a caminar de inmediato con esas placas que son excelentes y hacen terapia, comienzan a hacer terapia a partir de los 15 días. Todos comienzan a hacer terapia a partir de los 15 días. Aún el paciente que está con bota, les hacemos terapia para disminuir el dolor, el edema, hacer fisioterapia de drenaje, etcétera, etcétera. Nosotros somos muy hinchas de la terapia a partir de los 15 días. Perfecto, doctor, gracias. Doctor Morales, Dígame. Smith Nifio tiene se llama Cargel, es un gel hecho a base de mariscos de crustáceos, de la cáscara de los crustáceos, y en lesiones osteocondrales pequeñas tiene buenos resultados. Nosotros con el doctor Carrillito las usamos una vez en una rodilla con una lesión osteocondral menor a 2 centímetros y pues realmente tienen buenos resultados con lo que estuvimos nosotros hablando en ese momento. ¿Ese es el famoso CATGel? El Cargel. ¿O cómo lo llaman? Cargel. Es el CATGel. Sí. Sí, tiene que ser muy puntual, pero si tú miras el daño de esta articulación, no es tan puntual como tal vez yo me acuerdo viendo al doctor Carrillo operar ese caso. Y también, ¿quién estaba en esa cirugía? Yo. Tú estabas. Y entonces, básicamente colocan un injerto de más o menos 8 milímetros, no más, ¿no es cierto? 8 o 10 milímetros. Pero yo no sé si es lo mismo que estamos hablando de cartílago sintético. No, es distinto. Sí. Se hace una mezcla con la sangre del paciente y eso facilita como la formación de un coágulo, pero un coágulo como con más consistencia. Más pegante, sí. Sí, con más pegante. Y se hace la preparación de la zona, se hacen las perforaciones y se coloca este líquido que finalmente es viscoso y ya después coge ya como la forma más consistente y de ahí ya se supone que ayuda a formar un fibrocartílago un poco mejor, de mejor duración, ¿no? De mejor calidad. De acuerdo, sí. Eso lo he visto y es similar a lo que miramos en la diapositiva del primer paciente, tal vez con una lesión condral que perforamos y colocamos ese tejido, pero básicamente en ese paciente lo que hicimos fue, esa gelatina era un plasma rico en plaquetas. Pero sí, yo conozco el caso, más esto es diferente, esto es cartílago sintético y que tiene algunas propiedades similares a las del cartílago humano y entonces lo hacen, pero hacen perforaciones. Yo no sé si ustedes han visto tratamiento de lesiones osteocondrales en tobillo donde nosotros hacemos mosaicoplastia. ¿Ustedes saben qué es mosaicoplastia?
Sí, señor. ¿sí? Donde Sí, sí. retiramos de la rodilla un tabaquito de cartílago hueso subcondral que puede medir unos 15 milímetros y luego trasplantamos eso a la lesión condral. Entonces retiramos la lesión condral de la superficie del talo y colocamos este autoinjerto tomado de la rodilla en el talo. Y eso se llama mosaicoplastia. Y eso funciona muy bien, pero el diámetro de la lesión no, si es mayor de 10 milímetros, no va a funcionar. ¿Algún comentario de Anita o el doctor Borda o algo? Antes de irnos, que ya tienen otra conferencia a las 6. Sí, gracias, doctor Morales. Uh-huh. Con respecto a lo que decía Tati del Cargel, sí, los estudios están para lesiones osteocondrales en rodilla, en pie y puntualmente en lesiones osteocondrales de la cabeza del primer metatarsiano. Yo no conozco estudios del Cargel. Se ha utilizado sí en lesiones osteocondrales del astraga, lo que es más grande. No es barato, es costoso y yo creo que pues para el primer metatarsiano, siendo lesiones tan pequeñas y tan puntuales, me parece más útil y más razonable económicamente hacer el curetaje de la lesión con el cartílago inestable, las perforaciones y el plasma rico en plaquetas, que es lo que nosotros en los casos, que son pocos que hemos tenido de lesiones circunscritas, hemos usado y hasta ahora con buenos resultados, con un costo comparativamente mucho menor que el Cargel. Sí, eso sí, el Cargel es costoso. Son más de 500.000 pesos. Mucho más. Ujú. Como dicen, bueno. Listo, doctores, gracias. Bueno, gracias. Nos vemos Gracias, mañana. doctor Morales. Mañana nos vemos. Bueno, chao Bueno, pues. Gracias. Hasta luego. Chao. Gracias.